Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá con todas las comisiones de Técnica Periodística 2, con los invitados Noelia Tegli y Manuel Parola. Acabamos de dar los perfiles, Noelia Tegli más, ¿cómo se llama? Más enfocada en lo que es periodismo y género. Manuel en periodismo político, lo hice muy breve, ¿sí? Ahora ellos se van a explayar un poquito más. No sé si ya quieren, algunos ya tienen alguna pregunta lista o quieren que cada uno de los invitados haga como una breve descripción de lo que está haciendo. ¿Qué te parece, Buenas Lucre? noches. Sí, me parece Eh, bien. Hola, Flor. Hola Lucre, buenas noches a todos. Yo Hola. soy alumna de primer año, soy alumna de Lucre y ya tengo una pregunta. No sé si puedo arrancar para Noelia. Sí, Ay. Es un rompiendo el poco hielo. polémica, así que pido disculpas de antemano, pero me interesa sinceramente porque, bueno, como vos estás en el tema de género, me interesa un montón tu opinión y tu postura y demás. Bueno, ya sabemos que nuestra sociedad está atravesada por el machismo, por el patriarcado y hay un montón de conductas que están sumamente normalizadas, que no son normales, digamos, por la sociedad en que vivimos. ¿Cómo se conjuga quizás el periodismo y también el ser persona, ¿no? El ser humano con la cultura quizás de la cancelación? Te pongo un ejemplo para quizás Dale. como a lo que voy. Ponele. Y pido disculpas porque sé que quizás puede ser polémico y controversial. Eh, el más icónico que se me ocurre, Maradona, que quizás es un ídolo de multitudes por lo que hizo en los mundiales, por jugador de fútbol, lo que fuera, pero ha tenido sus conductas negativas relacionadas, bueno, obviamente al patriarcado y todo lo que venimos construyendo como sociedad, ¿no? Entonces, como persona y como periodista sobre todo, ¿cómo se abordan esas cosas? Porque quizás, qué sé yo, a veces hay gente que puede sentir contradicción porque le interesa el deporte o el deportista y también siente esa contradicción bueno, justamente como vos estás muy vinculada al feminismo y todo eso, es esa contradicción, o sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Se entiende? Sí, 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 obvio. En el caso de Maradona creo que es muy icónico y me parece que hay que ponerlo un poco también en contexto sociohistórico. Yo creo que justo en el caso de Maradona es un fenómeno cultural, ¿no? Y trasciende lo deportivo, lo histórico, trasciende muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que como periodistas lo primero que tenemos que hacer es como, bueno, desde dónde nos plantamos, desde dónde nosotros vamos a elegir contar lo que queremos contar, ¿no? Como decís, ante todo somos humanos y ante todo cada uno de nosotros va a tener una opinión, una visión y toda una construcción sociohistórica y cultural sobre, en este caso, Maradona, que podemos decirlo como fenómeno, ¿no? Ujú. Eh, y en base a eso, creo que lo más normal sería tener una contradicción. Si no la tuviéramos, estaríamos, creo, totalmente ajenos a lo que nos está pasando y estaríamos muy por fuera de la profesión si no tuviéramos esa controversia. Yo creo que desde el feminismo hubo varios abordajes que me parecieron buenos y creo que lo que tenemos que entender es que todos son válidos. No, ni uno es bueno, ni uno es correcto, y ni otro es malo, ni una feminista puede decir lloré la muerte de Maradona o no. Me parece que justamente como trasciende eso, justo me acuerdo que se decía mucho que era como el feministómetro, ¿no? De, bueno, justo cuando pasa lo de Sí. Maradona, ¿quién es más feminista que quién? ¿Hay que salir a decirlo o no? ¿O tenemos que emitir una opinión o no? Y creo que fue justo lo más natural que hayan surgido este tipo de controversias para pensarnos y repensarnos todo lo que teníamos construido. En mi caso soy muy futbolera, pero también siempre quise como separar la figura
de lo que es, bueno, Maradona persona como Maradona futbolista, y es raro, ¿no? Es como difícil. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es que no ponernos en el dedo acusador, no decir esto es feminismo, esto no, y comprender todas las voces y ver como, en nuestro caso, como comunicadores, qué es lo que podemos contar, qué es lo que elegimos, pero siempre hacerlo con muchísima responsabilidad, ¿no? Y con la postura que elijamos, hacerla con responsabilidad. Si nosotros queremos abordar el caso Maradona y por supuesto que se va a tener en cuenta muchos casos donde de misoginia, de sus comportamientos, bueno, abordemos con toda la responsabilidad posible eso, ¿no? Y con toda la justificación y hacernos cargo. Si lo queremos abordar desde lo deportivo, bueno, perfecto, desde lo deportivo. Yo no creo que una va a ser ni más feminista ni menos feminista por cómo siente o cómo vivencia. Yo creo que en el caso de Maradona justamente es un fenómeno cultural que nos atraviesa como sociedad a todos los argentinos, y no solo a los argentinos, sino que es un fenómeno realmente mundial, ¿no? Lo que genera no es solo un jugador de fútbol y no es solo una figura pública, sino todo lo que representa o lo que representó a nosotros como identidad, ¿no? Entonces, creo que va un poco más allá de eso, lo que elijamos hacer o lo que elijamos contar a fondo con la responsabilidad y con el criterio que nosotros tengamos, y todos los criterios van a ser válidos siempre y cuando sean con responsabilidad y con un criterio profesional de lo que querramos contar. Me parece que en ese caso va un poco por ese lado. Si una como mujer o como una persona que está teniendo una perspectiva de género que busca justamente abordar temas con perspectiva de género, y bueno, veamos qué podemos construir desde eso, ¿no? Porque me parece que ir por el lado tal vez acusador o no, o tomar de ejemplos, no es constructivo. Entonces me parece que, por ejemplo, el caso de Maradona puede ser buenísimo para construir y generar un montón de, no sé si piezas periodísticas o qué, pero de un diálogo, ¿no? O poner en discusión, problematizar, ¿qué nos genera a nosotras, por ejemplo, feministas, Maradona? Bueno, y a partir de ahí se pueden dar un montón de discusiones, creo que pueden estar buenas en cuanto a lo constructivo, ¿no? Creo que todo el tiempo el feminismo lo que está haciendo hoy en día es problematizar un montón de cosas, no para que sea un dedo acusador, sino para construir sobre eso, y me parece que eso está buenísimo. Me parecía súper importante. Perdón, Lucre. Seguí, después yo. No, porque si era en relación a lo que decía Noelia. Sí. Me parecía súper importante hacerte esta pregunta, Noelia, porque bueno, con la perspectiva de género que nos comentaban que vos tenés, a mí me pasa mucho esto, pero independientemente, no desde el lado deportivo, sino desde el lado musical, de quizás Lucre sabe, yo siempre que puedo hacer una actividad vinculada a lo musical lo hago, me conoce un poco. Me pasa mucho quizás con cantantes hombres que quizás tienen acusaciones y demás, y yo siempre estoy como yo me considero feminista, digamos, y estoy con esa como dicotomía, bueno, tipo, los recontra cancelo, los dejo de escuchar, o los sigo escuchando, pero separo a la persona, y es como que me genera como desprecio, y los dejo de escuchar, y a veces una canción se me cuela, ¿viste? Y también sé que eso tengo que, el día de mañana, manejarlo como periodista, porque independientemente de lo que a uno le guste o no le guste, o creo lo que fuera, hay cosas que se tienen que manejar con objetividad, ¿entendés? Más Totalmente. allá de... Flor, así distribuimos un poco la palabra, y me parece que estaba bueno también sumarlo a Manuel, que así como pasa con personajes en el mundo del deporte y de la música, también sucede algo de esto con personajes en el mundo de la política, ¿no? ¿Qué opinabas vos respecto de esto, en donde también hay personajes que generan como cierta polémica en relación a situaciones de género, ¿no? A ver, veo que oficialmente salimos con los botines puestos. Yo recién, mientras las escuchaba, trataba de relacionarlo con el quehacer periodístico, porque al fin y al cabo se trata
de esto. Uno cuando aborda este tipo de situaciones trata de hacerlo desde una perspectiva profesional, porque si no terminamos teniendo el mismo rol que dos personas que se encuentran en un café a conversar, y la realidad es que nuestro rol social es otro. Nuestro rol es el de diseminar debates. ¿Esto qué quiere decir? Contar historias a partir de lo que realmente le sucede a las personas que están caminando la calle todos los días, pero ¿con cuál diferencia de las conversaciones de una verdulería? Que nosotros contamos las historias, no solamente para que se conozcan, sino que además las analizamos a partir de datos concretos. Personalmente, yo estoy estudiando mucho la cuestión de lo que es la cultura de la cancelación, al margen de que como buen marxista que soy, eh, yo soy muy amigo de este pequeño libro que tengo acá, que es el Odio a los indiferentes de Antonio Gramsci, que él lo que dice es, creo que vivir significa tomar partido. Por supuesto que es así, y inevitablemente uno cuando hace periodismo toma partido. ¿Por qué? Porque esto de tomar las dos campanas, desconozco si la política de Tercil, capaz que acá la estoy cagando, pero la cuestión, a mi criterio, a mi modo de hacer periodismo, es decir, bueno, listo, eh, yo tomo una bajada de línea, mi perspectiva es esta, pero lo abordo desde los hechos, desde los datos, no escupo una opinión así porque sí. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura de la cancelación? Tiene que ver con el sentido de que en esta etapa del capitalismo posmoderno, de la realidad capitalista, el realismo capitalista, diría Mark Fisher, lo que se toma es un concepto plástico de las personas en donde se las define a partir de una metonimia de su vida, de un momento bien particular en donde se resume su actividad social, su actividad política, su actividad productiva, y a partir de eso se lo califica para el resto de su existencia. Muchas veces el periodismo tiene que ver con eso. De hecho, hay un podcast hace muy poco, estrenado hace muy poco, que de hecho ha ganado un galardón. En las próximas horas van a decir si salió campeón a nivel sudamericano de podcast que se llama La segunda muerte del dios punk, que tiene como eje la muerte de un personaje típico de acá de Rosario, que era Javier Mesina, que se autodenominaba Dios Punk como su nombre artístico, era un artista callejero. A partir de lo que es el crecimiento a nivel mediático de lo que era la burundanga como droga que a partir del tacto por la piel afectaba psicológica y médicamente la salud de una persona, al punto que a los pocos segundos del tacto la persona perdía el conocimiento y era plausible ser secuestrada. Muchas víctimas eran mujeres. Muchas víctimas señaladas, porque después se descubría que al fin y al cabo no había ningún tipo de análisis médico que pudiera determinar la existencia de una droga que funcionara a los pocos segundos. Javier Mesina fue señalado como una persona que quiso secuestrar a una chica a partir de que él vendía sus fanzines y sus revistitas en la calle, mostrando sus discos. Realmente era un trabajador de la música, en el sentido de que él iba por la calle y se mostraba de esa manera, de una forma muy artesanal y muy directa hacia las personas en Rosario. A partir de que se lo señala como un posible abusador y factible secuestrador de mujeres a partir del uso de la burundanga, se lo empieza a perseguir al punto que prácticamente se lo linchaba en la calle. De hecho, hubo todo un año, incluso habiendo una desmentida en el medio, en donde las autoridades salen a decir que Javier Mesina no había tenido nada que ver, que en realidad se descubrió que esta chica había que había hecho la denuncia, había tenido un ataque de pánico. Además fue atendida por personas que le brindaron información que después se terminó deduciendo que no era así. ¿A qué voy con todo esto? Un año después de este episodio, Javier Mesina se quita la vida a partir de este constante persecución que tuvo en la calle.
¿Por qué menciono este caso? El podcast La Segunda Muerte del Dios Punk, si pueden, escúchenlo, es de un colega que se llama Nicolás Maggi, trabaja en el diario La Capital y también en Radio Universidad de Rosario. Hace toda la investigación de quién era Javier Mesina, y en este caso en particular, porque al fin y al cabo, ¿por qué esto de segunda muerte? Porque la primera fue el señalamiento de los medios. Todos los diarios salen a apuntar a Javier Mesina con foto incluida, quién era él, cuál era el caso, se lo señala como un factible abusador y posible secuestrador de chicas a partir de un audio viral que se diseminó ese mismo día en la ciudad. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Nosotros como profesionales de la comunicación lo que tenemos que hacer es ponderar la información. Y cuando vemos que se está generando esta bola de nieve, generar no más combustible en una situación de alimentar lo que factiblemente después termine siendo una situación de cancelación hacia un personaje o hacia un determinado sujeto no definido, porque además Javier Mesina tenía esto, era un chico que tenía un cuadro de salud mental ya diagnosticado, complejo, de esquizofrenia paranoide, pero tenía la posibilidad de seguir circulando por la calle, era absolutamente inofensivo, médicamente hablando y además socialmente hablando. Pero además era un músico callejero, era varón y además era punk al punto de salir de la calle caracterizado con una capucha negra, disimulándose en una parca. Era un personaje bastante particular. Es decir, entraba dentro de esta cosa de lo raro, que podía ser fácilmente señalado como lo diferente, que después termina siendo perseguido al punto de ser caracterizado como un sujeto fácil o plausiblemente destacado como un chivo expiatorio. Pregunta, Manuel, ¿eso en qué año fue? Javier Mesina se suicida en el año 2018 y la persecución comienza en el año 2017. El hecho que lo señaló fue en el año 2017, si mal no recuerdo. Sí, es interesante lo que comentás en esto de que yo pensaba, digo, claro, hoy en los medios, yo estoy hablando más capaz de televisión, un poco vieja, pero televisión, se usa mucho esto de poner el foco en alguien. A veces se ve mucho en el periodismo de espectáculo, que a mí es un periodismo que me gusta ver, de poner el foco en alguien y darle. Es como está muy de moda. Y yo creo que a veces entra esto, está buenísimo lo que decís, de uno tratar de ser lo más profesional posible y no sumarse a eso. Eso está buenísimo. Pero entiendo también, me parece que depende... ¿Cómo? Es dificilísimo. Cabe decir que es muy difícil. Hay que ser muy criterioso al momento de cómo se posiciona o cómo construye el mensaje. Perdón, te interrumpí. Sí, no, eso. Yo creo que tiene que ver también la ética personal, lo que uno dice, bueno, yo trabajando hasta dónde llego. Eso tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la ética profesional, que hoy está muy desdibujada. Eso no lo podemos obviar, está muy desdibujada. O sea, se ven cosas en los medios a veces como, no, esto del hostigamiento, de poner el foco en algo y darle. No sé, por ejemplo, lo que pasó con Wanda Nara, un caso, ¿no?, con la China Suárez, el hostigamiento que recibió, que hacían desde los medios, ¿no? Y después las redes, que bueno, amplifica todo más. Pero me encantó la mirada de ambos. Quiere preguntar la mano, levantó la mano hace un montón Nicolás. No sé, Manuel, si querés cerrar con algo, porque te pregunté ahí. No, interrúmpanme porque yo soy extremadamente larguero. Ok, dale. Haces honor al apellido Parola, del italiano. Sí. Me han señalado un montón ese tema. Interesante la opinión de los dos realmente. Y entiendo sí que en algunas cuestiones la presunción de inocencia, que es lo que entiendo te estás haciendo referencia. Fundamental. Claro, es fundamental, sea del género que sea, por una cuestión de esa presunción, obviamente, que
que se debe tener, ¿no? Pero bueno, la pregunta igualmente iba apuntada a otro lado. Vi que sos estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Escuché también que decías que hay que tomar partido, o citabas ahí un autor, y te quería consultar si el periodismo político es difícil hoy día, o no estoy haciéndolo ahora en este momento de la política, ¿no? Pero si es difícil trabajarlo, y qué opinión te merece el periodismo militante. Uf, No te quiero tampoco meter en una... mu- no, no, o sea, pasa que yo tengo una concepción, esta cosa del periodismo militante, habría que definir qué es el periodismo militante. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir de frente que yo soy militante de derechos humanos y de hecho hasta me parece que los mejores periodistas son militantes políticos. Ahora, una cosa es ser periodista y militante, otra cosa es ser periodista militante y otra cosa es ser un periodista pyme que milita por sus propios intereses. Creo que habría que hacer una definición clara de esas dos diferencias. Yo sé que es un poco polémico y que puede llevar a una discusión que es larga, claramente, pero yo creo que lo importante está en esto que mencionaba al principio, de que cuando uno hace su trabajo lo tiene que hacer de la manera, primero que nada, más honesta posible, porque es una cuestión también de respeto a los lectores, oyentes y televidentes que uno tiene, que al fin y al cabo es su único capital, es tu firma. Tu único capital es tu firma. Si a vos te lee una persona que sabe que estás escribiendo desde una determinada postura, pero sabe que lo estás haciendo con una determinada objetividad, porque encima de esto uno es objetivo, pero jamás puede ser neutral. No por nada a Noelia al principio de todo esto le preguntaban sobre su opinión respecto a Maradona. A ver, ella no podría haber contestado nunca desde un lugar neutral. De hecho, no lo hizo, pero sí lo hice desde un lugar objetivo, diciendo, bueno, yo soy esto, creo en esto, pero me parece que el tratamiento es este, que hay que decir, bueno, ¿cuáles son los hechos? Tal, tal y tal. Vos podés hablar desde determinado lugar, y de hecho creo que hay que hablar desde determinado lugar y haciéndoselo saber al que consume aquello que vos estás publicando. Porque al fin y al cabo es una cuestión de honestidad intelectual para con el que te lee. Habiendo dicho esto, el periodismo político hoy eh, también es una entelequia que está muy generalizada. El periodismo como cualquier, perdón, me desdigo, no como cualquier. El periodismo es un oficio y además una profesión eh, que si encima uno se lo profesionaliza al periodismo, creo que es más importante todavía entender que es una situación o por lo menos una actividad que intenta abordar todas las esferas de actividad de la vida humana. Por eso tenés un periodismo político, tenés como bien vos lo llamaste, tenés un periodismo científico, un periodismo internacional, de educación incluso también, y hasta incluso dentro de lo que es el periodismo político tenés gente que se dedica a la cuestión legislativa, a la cuestión sindical, a la cuestión netamente social. Yo creo que esas tres cosas que te nombré es hacer periodismo político, porque al fin y al cabo, ¿qué es hacer política? Política es decir, bueno, cómo se relaciona la gente. No te digo hacer sociología del periodismo, que eso ya sería otra cosa, pero sí me parece que es tener bien en cuenta que cuando uno habla de hacer periodismo es contar historias. ¿Para qué? ¿Para que la gente esté informada o para que la gente sepa, teniendo información, dónde se está moviendo? Creo que son planteos muy distintos, creo que son planteos muy útiles los dos, son diferentes en la forma de hacer el oficio, y creo que es fundamental el momento de decir, bueno, ¿y qué es lo que quiero escribir? ¿O desde dónde quiero escribir? Yo, por ejemplo, cada vez desde el momento en que a mí me dijeron, bueno, tenés que escribir tal cosa, yo dije, bueno, por ejemplo,
un informe sobre el crecimiento de la construcción en Rosario, el boom de la construcción en Rosario. Yo te voy a hacer un informe en donde primero y principal te hablo de cómo creció en lo cuantitativo y después en lo cualitativo. Es decir, primero analizo cuántas obras se hicieron, tanto, ajá, ¿y eso cómo afecta a la sociedad que vive en Rosario? A mí me afecta que hagan y rehagan una misma avenida en el centro, cuando después en los barrios periféricos no hay cloacas. Decirlo y no decirlo, a eso el abismo es enorme. Y también es una decisión política del propio periodista decir, bueno, esto lo digo, esto no lo digo. El boom constructivo en Rosario es porque hicieron 4 torres en la costa de la ciudad, de cara al río, y otro perfil muy diferente es decir, bueno, hicieron 4 torres, el Consejo Municipal aprobó 4 torres que encima violan el código urbano, y después no hicieron obras acá a la vuelta en el barrio Ludueña, que es un barrio periférico que no tiene cloacas. Te la estoy haciendo re larga, pero lo que creo que es que el hacer periodismo es hacer periodismo político. Ahora, vos lo que tenés que decir es ¿desde dónde? ¿Desde dónde y para qué? ¿Para qué hago periodismo? ¿Para qué gente me lee? ¿Cuál es el objetivo de escribir esta nota que yo estoy haciendo, este informe, o la próxima entrevista que yo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? El periodismo es absolutamente político. El asunto es cuáles son los intereses que vos vas a plasmar en ese trabajo que vas a hacer. Me parece que eso es fundamental. Sí, totalmente. Y en ese sentido me parece que está bueno también Noelia, cómo aborda el periodismo deportivo desde la perspectiva de género, ¿no? Creo que ahí se pisa un poco con lo que estaba diciendo Manuel, si querés compartir un poco tu mirada, Noelia. Sí, yo creo que, bueno, el deporte, si bien ahora se está dando un poco más de visibilización a todo lo que son los deportes femeninos, el deporte sigue siendo un espacio totalmente masculinizado, ¿no? Desde todo, no solo desde las prácticas, sino desde los abordajes. Entonces, así como decía Manuel, ¿no? Es una decisión política también de los periodistas que tratamos de abordar con perspectiva de género, encontrarle esa vueltita de rosca de qué podemos aportar nosotras o nosotros, queriendo comentar tal hecho, ¿no? Se puede comentar esto, ¿no? Ya sea desde la cobertura de un partido, desde qué tema hablar, desde, no sé, por ejemplo, la cobertura de los Juegos Olímpicos. Se puede dar con pequeños cambios, ya sea desde la elección de un título, desde cómo nombramos, por ejemplo, no sé, hoy en día se agarra cualquier, no sé si el diario deportivo seguirá haciéndolo, pero, por ejemplo, la elección en poner las chicas de, cuando hablan de la selección femenina de fútbol, esa infantilización, reconocerlas como deportistas, ¿no? Hablar por apellidos, hablar por las jugadoras, mencionarlas, ya es una decisión política, es una decisión que uno está haciendo para profesionalizar y tratar de hacer una igualdad de género, desde pequeños cambios, como digo, desde un título, desde la elección de una foto, desde la elección de una fuente. Son muchos cambios que se pueden hacer y que muchas veces, como le decía Manuel, son elecciones propias y son muy políticas de cada una de las periodistas de encontrar esa pequeña trinchera para poder tratar de igualar un poco el género que en el deporte sigue siendo muy desigual. Quiero agregar algo que dijo Noelia que me parece que es fundamental y que es un trabajo súper silencioso y es una elección absolutamente política de cada periodista, que es, según el tema que estoy abordando, ¿qué fuente elijo? Porque no es lo mismo, si quiero hablar no sé, de la población carcelaria, no es lo mismo hablar con la defensora del pueblo que hablar con el jefe de policía. Parece una tontería, pero en realidad, por ejemplo, si lo haces acá en Santa Fe, no quiero hablar del prejuicio, voy a hablar desde lo que conozco. Si lo hablas a este tema, si lo abordás con el comisario, el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, muy seguramente te va a hablar desde una mirada punitivista, de persecución y
muy, muy tal vez violenta y cargada de prejuicios. ¿Pero por qué? No porque el policía sea gordo, sucio, feo y malo, sino porque por su propia característica y por su devenir en el transitar diario del territorio, y además por la propia carga ideológica que tiene esa persona, encima además uno sabe con quién habla al momento de elegir esa fuente, uno ya sabe cuál es el mensaje que busca. Y si me busco el testimonio de la defensora del pueblo, esta persona muy seguramente te va a hablar desde el derecho, pensando eh, en garantías constitucionales que son ampliamente violadas todos los días adentro de un penal, Sí, sin perder de vista que se trata de personas que están señaladas por un delito. Pero bueno, son mensajes distintos y son a su vez definiciones editoriales que hacen después a la nota que vas a publicar. Perdón, Daniela. no, que te iba a decir que está buenísimo esto que decís, porque bueno, justamente estamos trabajando eso con las fuentes y eso, y que está bueno que una nota periodística tenga todas las miradas, ¿sí? Que Contraste. eso también habla de esto, de tener esa opinión capaz más nefasta, tener la otra más humanitaria, y dar ese enfoque. A veces es necesario, a veces no es necesario tener esa opinión nefasta y la obvias totalmente, pero a veces sí, y está buenísimo esto, como vos decís, depende qué tema voy a tratar, a qué fuentes voy a necesitar para este tema, ¿sí? Y buscar la mayor cantidad. Siempre que me sobren las citas, que me sobren las fuentes, ¿sí? Siempre es mejor eso. Y después ir, porque después uno tiene que hacer también, bueno, ¿qué cita me parece interesante poner? Pues esa elección la hace el periodista, ¿sí? El otro me habló 1 hora y media, bueno, de esa hora y media yo voy a tener que sacar lo más jugoso. También estar esa mirada, ¿no? Que, como bien decías, Manuel, ¿no? De de periodista, de tener esta mirada social, humanitaria, es lo ideal. Y estar atento a esas cuestiones, ¿sí? Que, como decís vos, ¿qué enfoque le doy? Bueno, como lo mismo que decía Noelia, ¿no? Sí, a veces pueden ser hasta oportunidades, ¿no? Cuando más fuentes tenés y cuando, si uno tiene la posibilidad de decir, bueno, lo voy a hacer a mi estilo o me dan la libertad para hacer cierta nota, cierta cobertura, uno al tener esas distintas fuentes tiene la oportunidad de darle el enfoque que quiere. Entonces, justamente contrastar también las otras opiniones da mucha más fuerza y da mucha más entidad, porque no es que vos estás ocultando, sino justamente estoy poniendo esta fuente acá para que te des cuenta, che, mirá esta postura y mirá la otra. Son oportunidades que a veces me parece que está bueno jugarlas también, ¿no? Porque no solo uno sale a buscar las fuentes que quiere, y no solo uno cuenta lo que uno quiere, sino que a veces contrastar con las otras fuentes me parece que es un juego que está bastante piola y que uno los va siendo ávido en eso y va diciendo, bueno, elijo esto, te pongo este testimonio acá para que haga ruido, para que contraste lo que yo como nota quiero contar o como idea central de la nota. A veces está bueno eso, ese juego, y también tomarlo como oportunidad de que tal vez esto uno trata de ser lo más objetivo, pero uno tiene una posición y está queriendo contar algo, entonces uno no puede ponerlo en su palabra, pero sí también puede utilizar esas fuentes. En la elección de esas fuentes justamente está el estilo y lo que queremos contar. Sí, totalmente. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? La verdad que es súper interesante lo que dicen los dos. A mí me encanta. Espero que estén Sí. todos igual. Y si no, mientras tanto, podemos ir pensando para que le compartan a los estudiantes cómo es este caminito de elegir las fuentes y cómo ir a contactar las fuentes. Y nos parecía interesante con Daniela pensar en él. Bueno, si hay algunas diferencias o no de tratar de conseguir fuentes, estando, por ejemplo, en Rosario o en Buenos Aires, como pensar, abrir un poco más el juego a pensar el manejo de las fuentes a nivel federal, ¿no? Si hay diferencias, si no, en esto de las miradas más porteñocéntricas quizás que hay en los medios de comunicación, si hay algo de ese juego que es posible de abrir desde otros medios locales. Bueno, arranco. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil, no sé si es más fácil conseguir fuentes, pero sino que son un poco más accesibles a cuando tal vez
comenzamos a estudiar periodismo o incluso mucho antes, ¿no? Porque era difícil contactarse con alguien, cuando se te hacía el contacto muchas veces ya tenía una carga, o sea, no sé, tengo que hablar sobre tal tema, entonces ya alguien, ya sea en el medio u otro colega, te referenciaba con alguien que ya tenía una carga, ya tenía una subjetividad, y ahora creo que en esta era de globalización, redes sociales y eso, creo que el acceso a las fuentes es muy distinto y tiene su lado bueno y su lado malo porque hay exceso de información también, entonces hay que ser como muy criterioso en quiénes seleccionás, a quiénes les pedís un testimonio, en que te estén realmente, o levantar una fuente y que realmente sea fehaciente, que sea confiable, entonces tiene como sus pros y sus contras. Creo que sí es mucho más accesible hoy en día. Esto, se pueden realizar entrevistas a través de videollamadas, una fuente, podés conseguir un testimonio, un audio de, che, te mando una pregunta, me la respondes por WhatsApp cuando quieras. Hay muchas también, que eso me parece algo muy bueno, muchas redes de periodistas ayudándonos entre nosotros, en cada lugar, por ejemplo, no sé, ya sé que necesito algo de Rosario, lo voy a contactar a Manuel, vamos haciendo ese tipo de vínculos que me parece que son fundamentales para el periodismo, ¿no? Yo creo que, no sé si antes, tal vez uno a veces cuidaba las fuentes, el periodista era mucho de cuidar sus fuentes, tenía sus contactos, y no por una cuestión La famosa egoísta. agenda. Exacto, entonces uno ya tenía como sus puntos confiables y mismo esa fuente tenía sus periodistas elegidos a quienes contarle y quienes no. Y yo creo que hay un poco más de solidaridad y de compartir, que eso me parece que está buenísimo. Y también porque se hizo mucho más claro y más clave el acceso. Entonces, nada, eso circula mucho más y como consejo es estar atento y hacer la mayor cantidad de redes o tener este tipo de grupos, no sé, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en donde puedas contactar a otras personas de otros lugares. Uno, esto, lo que decía, el tema del ser porteño, muchas veces nosotros nos toca hacer, por ejemplo, una cobertura de algo que sucede. Rosario es más bien cerca, igual es muy ciudad como nosotros, pero no podemos tener una mirada, no, bueno, no somos, pero tal vez si tenemos que hablar de otra provincia, no sé, desde otro punto geográfico, no tienen la misma concepción. Si bien estamos en un país federalizado, no tenemos las mismas costumbres, ni las mismas miradas, ni las mismas prácticas, ni las mismas identidades. Entonces no podemos hablar sobre algo con nuestra mirada y no tomar fuentes, por ejemplo, de las personas que están viviendo en otro lugar y que están con el hecho, o de periodistas que estén cubriendo eso, ¿no? Entonces, aprovechar este tipo de lazos para citar y tener las fuentes que estén en ese lugar, me parece como fundamental, porque si no, todo el tiempo hacemos un periodismo porteño y no está bueno, ¿no? Y en esto, si bien vivimos en el mismo país, las prácticas son distintas en distintos puntos, entonces me parece fundamental respetar eso y hacerlo válido y aprovechar justamente estas redes, estas fuentes, para, ya que no estamos allá y ya que los medios no pagan móviles, no pagan cronistas para que vayan a otro lado, bueno, hablar con las personas que estén ahí y que estén en el día a día, me parece como fundamental. Sí, totalmente, está buenísimo que decís, no solo lo de las redes, sino también el poder empezar a federalizar un poco más la información, ¿no? Y que quienes son los colegas, y en eso Manuel podrá hablar mucho más específicamente, sobre todo ahora que estás como corresponsal del Destape, como corresponsal santafesino del Destape, ¿no? Manu, ¿cómo la ves vos desde Rosario? A ver, a nosotros desde Rosario nos ayuda un poco que somos otrora la segunda, hoy la tercera ciudad más importante del país, entonces algo de ese eco todavía como de gran urbe todavía nos alimenta, o por lo menos nos ayuda a que al momento de pedir una información o querer abordar algún tema en particular que tal vez está nacionalizado, poder agarrar el teléfono, llamar y, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy de Rosario, y quiero abordar este tema. Está el piola que te agarra y te dice, bueno, dale, y después está el que no te da bola.
lamentablemente es eso. Y te digo, hablando desde Rosario, imagínate un colega que trabaja en Tucumán, que trabaja en Jujuy, que trabaja en Tierra del Fuego, que tal vez la tiene que remar un poco más en dulce de leche porque es, por lo menos desde el mal llamado interior del país, se distingue eso, que hay también una suerte de reticencia a atender medios del interior, salvo que seas una gran marca. Si sos periodista de Vorterix, te atienden el teléfono. Si sos periodista del Destape, te atienden el teléfono. Si sos periodista de Clarín, te atienden el teléfono. Y así. ¿Y Pero por qué bueno, creen que se dan ese fenómeno de a los medios hegemónicos sí, por ahí a los medios comunitarios o alternativos no, o a los medios más regionales? tal vez por una cuestión de cultura, por el hecho de que hoy medios nacionales en realidad son medios porteños. Por ejemplo, yo hoy prendo la televisión, yo tengo cable, prendo la televisión y canales rosarinos hay dos, de los cuales tienen una de su programación, hablando de lunes a viernes, de 7 de la mañana que se activa la señal hasta las 12 que se corta, porque encima ni eso tienen, no tienen señal 24 horas. Estamos hablando de que contenidos nacionales perdón, nacionales no, locales, contenidos locales, tendrá el noticiero del mediodía, algún programa a la tarde, apenas después del noticiero, que aprovecha la gente que quedó después de ver las noticias del mediodía mientras está almorzando y no cambió de canal, y para de contar. Después de retransmisión de otros canales. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se fueron dando las avanzadas de los canales en los 90, que fueron comprando las señales locales, fueron a su vez también comprando lo que es el derecho a tener la transmisión de cable, fueron comprando también las empresas de internet, por lo cual una cosa venía con la otra, la fibra óptica vino con el cable. Eso no es un fenómeno nuevo, sino que se empieza a gestar con la privatización de los medios en los años 90, y con eso las señales también se fueron concentrando al gran y a la asquerosa bola de medios súper recontraconcentrada que tenemos hoy. Yo creo que tiene que ver con eso, con que culturalmente las personas también se encuentran con que prenden el televisor y ven los canales nacionales. Nosotros también somos canales chicos, somos medios chicos, entre muchas comillas, que también la remamos día a día, y hay todo un sistema que también funciona en ese sentido. No sé si tengo la respuesta para decirte el por qué. Yo creo que hay varias razones, entre ellas la cuestión histórica, un dejar hacer que lleva más de 30 años, Y la concentración, ¿no? La monopolización. Eso es algo fundamental también. Sí, y la falta de acompañamiento también del Estado, tanto en la desconcentración como así también en poder ayudar a generar otro sistema. Porque hoy, lo que tenemos hoy, no es plural. Yo te diría que ya no sirve, más allá de la pluralidad de voces. Yo estoy pensando más en el financiamiento de medios, porque al fin y al cabo un medio sin financiamiento no existe. Incluso los cooperativos. Yo me desarrollo en el diario El Ciudadano hace casi un año y somos un diario cooperativo. Sin embargo, somos el segundo diario de la ciudad. Y no es por sacar pecho, pero la dependencia que se ha generado a sí misma la capital para lo que es el financiamiento privado hizo que muchas firmas de ese diario se fueran, haciendo que hoy El Ciudadano sea el diario con los mejores periodistas de la ciudad. Insisto, no lo digo por una cuestión de echar pecho, sino porque nosotros trabajamos con una libertad que otros no tienen.
Igual está bien sacar un poco de pecho. Sí, pero no soy de esos. No. Pero o sea, tiene que ver con esto, con cómo con cómo los periodistas también trabajan. Porque tenés, como dije antes, el periodista pyme, que vende su palabra, y bueno, factura, va corriendo por el parque y se encuentra con un sobre, oh sorpresa. Y después tenés el tipo que va a la radio a la mañana, se va al portal a la tarde, tiene que volver a otra emisora de radio o al canal a la noche, termina laburando en 5 medios distintos. ¿Y qué tipo de análisis o de investigación va a poder hacer esa persona al final del día? Ninguna, porque está con la cabeza recontra quemada. Me fui a otro tema, pero a No, lo sí, que voy es que se terminan estructurando así los medios también, y eso hace a la recontranacionalización de la programación, que después cuando Horacio Rodríguez Larreta termina siendo una cadena que se supone que es para los televidentes de televisión bonaerense, lo termina viendo una persona de Jujuy. ¿Y a mí qué me importa? Yo jujeño, ¿qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Sin embargo, está programado. sí, está muy bueno lo que comentás. Es verdad que ya es un sistema que está quedando viejo. De hecho, yo dije, a mí me gusta la tele, pero la tele ya le preguntás a un pibe de, no sé, alguien de 30, creo, ya no la ve. Entonces eso ya está quedando. Y hoy viene todo lo nuevo, que me parece sumamente interesante para lo que tiene que ver con periodístico, con la cantidad de medios que se han, todo más digital, ¿sí? Que han crecido, medios alternativos, medios comunitarios que muestran otras realidades, y eso está creciendo. Me parece que está como en pleno auge, no de ahora, digo, ya viene con un caminito. Y hoy, digamos, también lo que tiene que ver con la gente más joven que apunta a otra cosa. Ahora, no sé si conocen Twitch, yo no lo conozco todavía, lo conozco de nombre, me tengo que empezar a ver eso. Están con eso también. Hoy escuchaba, por ejemplo, termino que alguien hizo una pregunta, yo estoy con el periodismo de espectáculo, estoy en la pavada, con este chico, No, Nico Quiato. porque, ¿cómo No, a pavada? mí Por me encanta, favor. pero siempre lo saco, es un chiste. Con este chico Nico Quiato, que tiene un programa de radio no sé dónde, que tiene un montón de gente, yo decía, wow, digo, estoy totalmente ¿no? ajena a eso. También un programa periodístico con Diego Leuco, pero ajena, y que tiene un montón de gente, ¿sí? Entonces, me parece que hoy tenemos, por un lado, todo lo que comentaste vos, Manuel, con lo que son los medios, entre comillas, nacionales, que nada, siguen estando, obviamente, lo que es televisión, es verdad, vos no vas a una provincia y seguís mirando los programas que ves acá en Buenos Aires, ¿no? Pero hoy todo Dios lo que atiende tiene que ver allá, ¿o con... no? ¿Cómo? Dios atiende allá, ¿o no? Totalmente. Pero, repito, esto es para una generación de 40 para arriba, me parece, no lo tengo estudiado, pero me parece que es de 40 para arriba, que mira televisión y después ya viene toda una horda de gente que está atenta a otras cosas. Y que nosotros como periodistas, ustedes como estudiantes del periodismo, me parece que tienen como un bagaje espectacular para explotar, ¿sí? Sí, me parece eso. Alguien había hecho una pregunta, perdón. No sé si cerré bien Sí, la idea. Pablo Baroli, no sé si tenés ganas de abrir el mic y preguntar vos. Es una pregunta para Noelia. Sí, capaz que Sí, para escribió. Noelia. Ah, dale. ¿Cómo andás, A Pablo? ver, ¿Todo ¿cómo bien? veía la actualidad de la selección femenina de fútbol? Sabemos que fue eliminada al Mundial, pero bueno, sabemos que hubo avances con la selección y quería ver tu análisis, quería saber cómo ves que está la selección ante este desafío de la Copa América. Bueno, la selección viene con una transición, yo creo. Germán Portanova, el DT nuevo, está iniciando todo un camino de transición, repatriando jugadoras que antes con el técnico anterior habían tenido un problema. Entonces lo que le pido y lo que le digo a todos siempre, como paciencia. Muchas veces pasa esto de que se le exige al fútbol femenino que tal vez tenga el mismo rendimiento del masculino, se lo mide con la misma vara desde el lado análisis deportivo, análisis mediático,
la selección de fútbol femenino está viviendo una transición y como tal, tiempo y está bueno. Yo creo que es difícil, lo mismo, a mí misma me cuesta muchísimo ver deporte, no es que me cuesta, sino que es un cambio ver, ¿no? Saber que cuando ves fútbol femenino no es el mismo juego, pero no se desarrolla tal vez de la misma manera que es el masculino, ¿no? Entonces, en este caso la selección está en una transición, preparándose, hay un cambio generacional también, hay muchas deportistas, muchas futbolistas que están siendo profesionales en Europa, en otros países, en Brasil, en México también. Hay otras que a partir de ahora que están acá en los planteles, que se está viviendo una profesionalización también, que es una transición porque, por ejemplo, el fútbol profesional es desde 2019 y ni siquiera es profesional, es semi, porque hay algunos planteles que tienen todas las jugadoras con contrato, hay otros planteles que solamente tienen 8, que es lo que exige la AFA, que bueno, este año tienen que ser 11, creo. Entonces es un proceso de transición completo, desde el lado cobertura, desde el lado futbolístico, como plantel, desde el lado organizacional, institucional. Nada, es algo como nuevo, que me parece que como periodistas deportivos, los que sean del ambiente deportivo, me parece que está bueno observarlo, ¿no? Porque estamos viendo algo nuevo, algo distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir como fútbol, ¿no? Entonces, más allá de que siempre va a haber la vara de juego de, pero no es tan vistoso como, no es tan bueno como, no es tan habilidoso como, porque uno está acostumbrado a consumir fútbol masculino, es así. Me parece que está bueno como periodistas de que le prestemos atención a lo que se está viviendo y a lo que es este cambio, desde todos los abordajes, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo institucional, desde lo generacional, desde cómo uno elige cubrirlos, desde cómo uno elige pararse ante este hecho que para mí es histórico, ya sea desde la transmisión, que ahora los medios públicos transmiten todos los partidos de la primera división del fútbol femenino, desde cómo se le da cobertura a las jugadoras, al seguimiento, a las carreras, a las trayectorias que cada una tiene, a sus historias de vida también, porque no, en algún momento yo creo que se va a dejar de hablar ya de las historias de vida de las jugadoras, porque hoy en día se sigue hablando de las historias de vida y de los jugadores hombres ya no se habla de las historias de vida, solamente se habla del rendimiento deportivo, del rendimiento de sus equipos. Entonces, estamos viviendo, creo que una etapa histórica que como periodistas está buena y es una oportunidad también. A esto que decía, ¿no? A los nuevos medios, lo que estábamos hablando en los consumos culturales, que ahora todo el periodismo este digital es mucho de nicho, ¿no? Hoy en día se hacen podcasts sobre fútbol femenino, podcasts sobre el fútbol femenino de primera división, no sé, un Instagram, una cuenta sobre el fútbol femenino de interior, sobre el rugby femenino. Hay cosas muy puntuales que me parece también que es una oportunidad periodística para algo nuevo. Como todo nuevo tiene un desafío también porque no tenés ninguna comparación atrás, entonces podés jugar con lo que vos quieras. Y está bueno, ¿no? Como animarse, ver qué onda, qué parece esto, todo lo que es el nuevo deporte femenino. Y bueno, y en la selección me habías preguntado sobre cómo estaba para la Copa América. También me parece como bueno que lo veamos como una transición, como un hecho histórico y que sea abordado como tal. Bien. Pensaba también en lo que pasó con el boxeo femenino. Me parece que abrió ahí un poquito. Sin duda, yo creo que, por ejemplo, no sé, la Tigresa Acuña ya se dejó de hablar de la historia de vida, ya se habla del camino que marcó y ya se hablan de las boxeadoras mujeres que hay ahora. Exacto. Entonces, ahí se vivió, pasaron muchísimos años y medio. Eso te iba a decir, 20 años por lo menos, un poquito más. Tal cual, pero bueno, ya ahora se habla de las boxeadoras que pelean por un título hoy y ya no se habla de la Tigresa Acuña, la primera mujer que eso está bueno que algún día suceda, ¿no? De que ya no tengamos que estar destacando todo el tiempo a la primera mujer sino que ya se pueda hablar de esa mujer o de ese equipo femenino como profesional o como deportivo, el rendimiento deportivo. Sí, y está buenísimo en esta conversación que estás haciendo de esto de mirar con la que cuesta, como decís vos, nosotros tenemos metido el fútbol
masculino, o sea, no toda la vida, fútbol masculino. Pero esto de decir, claro, cuando hablan de ellas, hablan de otra manera. Está buenísimo y empezar también a ejercitarlo porque es una manera de uno, después al escribir, poder tener esta mirada más amplia y no hacer foco en lo común, en el sentido común, ¿no? Si la chica, no sé, viene de un barrio pobre, si tiene novio, si tiene hijos, que por un lado está bueno, pero después es como decís vos, hablemos de otra cosa. Perdón, yo vengo aportando. Lucrecia, a callarme, estoy como Manuel. No, está muy bien, está muy bien. Hice una pregunta acá, Lucio, era Lucio, perdón. Lucio, ¿querés preguntarla? Dale. Bueno, yo soy Lucio de San Juan, es importante esto porque forma parte de la pregunta, que viene un poco de la mano de lo que hablaba Florencia. Me pasó que yo llevo 6, 7 meses estudiando, es la primera vez que entro en el mundo del periodismo, y bueno, soy muy fanático de todos los deportes, y me pasó que fui a ver el partido de UPCN Vole, que es el equipo sanjuanino que ha salido campeón de la liga, y me metía mucho en el partido y medio como que me fanatizaba mucho con UPCN y quería que ganara UPCN y veía los tantos UPCN, veía los jugadores de UPCN y me olvidé del otro equipo, prácticamente me olvidé del otro equipo. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo logramos por ahí, qué sé yo, bajando un poco a la cancha, teniendo otro punto de vista, no estando en la tribuna, no sé, buscar la forma de separar esa pasión que uno tiene y que le tira siempre para un equipo, porque me parece que iba un poco de la mano de lo que primero que dijeron, que lo que uno trae consigo, el bagaje de la historia y de las pasiones, ¿cómo hacemos para separarlo y focalizarlo en la noticia, que son los dos equipos que están jugando, no uno solo? Más que nada eso. Bueno, desde lo deportivo, qué difícil. Sí. Es muy genuino, igual que lo digan, hacete partidario UPCN, ya fue. No, pero es muy genuino. Y yo creo que eso se va aprendiendo con la práctica también, ¿no? Porque yo me acuerdo en mi caso, cuando yo ingresé a estudiar periodismo deportivo, la primera charla que tuvimos, un profe nos pregunta, ¿quién es hincha de? ¿Quién es hincha de? Bueno, ¿no? Como que todos íbamos levantando la mano, cada uno con su equipo. Y cuando terminan de decir esto, agarra y dice, ¿cómo ustedes van a responder de qué equipos son hinchas? Bueno, nos dio un reto que todos salimos ahí diciendo, no sé, bueno, soy hincha de Barraca Central, que es el barrio donde vivo. Como que todos en eso ocultarnos, ¿no? Y después con los años me di cuenta de que, a ver, si bien más vale que si estoy trabajando o, no sé, haciendo campo de juego, no puedo decir, sí, yo soy hincha, porque va a estar esa mirada afuera que va a decir, esta piba no es objetiva porque es hincha de, siempre va a tirar para algo. Cada uno después, esto es un trabajo, ¿no? Entonces, si vos tenés que tomarlo como un trabajo y a vos, por ejemplo, te asignan la cobertura del partido de vóley, la final de vóley que se jugó, lo tenés que hacer como un trabajo. Si vos hablás sobre UPCN solamente, lo estás haciendo mal. Y seguramente te van a decir, che, flaco, no tenés que hacerlo así. Yo creo que es un poco la práctica y lo vas a ir viendo y vas a ir... no es lo mismo también si vos, por ejemplo, tenés un medio partidario de UPCN y vas a hacer una cobertura de UPCN y sí, ahí podés poner en juego las pasiones, el color también, ¿no? Porque también hacer justamente vincular eso desde otra manera para contarlo, para transmitirlo, que es muy genuino, ¿no? Y que seguramente vos lo vas a poder hacer de una manera mucho mejor y mucho más rica de transmitir que yo si voy de afuera y tengo que contar eso, yo voy a contar tal vez, bueno, usaron estos colores, estas camisetas, tiraron papelitos, qué sé yo, y vos siendo hincha seguramente lo puedas contar de otra manera, lo vas a transmitir de otra manera. Entonces, ver para qué lado vas, ¿no? Si estás en un medio y tenés que contar el partido, tenés que hacer una cobertura deportiva y bueno, vas a ir aprendiendo con el tiempo, cuanto más canchas pisés, más experiencia vas a tener, más recorrido, y vas a ir viendo, pero también utilizarlo como oportunidad, eso, ¿no? Me parece que las pasiones muchas veces uno no las puede transmitir completamente, pero sentir y ponerse en el lugar de un hincha me parece que es una capacidad que no todos tienen y que es muy rica de transmitirla.
¿no? Para mí es muy lindo leer una crónica, por más que, no sé, yo sea que sé que la persona es hincha, a veces hay personas que no son hinchas de ese equipo y me transmiten de una manera que me hacen sentir ahí y me hacen vivenciarlo, me hacen sentir hincha, entonces, o ser parte de ese grupo, de esa identidad, porque no solamente ser hincha, sino me parece que es estar en un grupo identitario, y las pasiones de los deportes generan eso, esa identificación, esa pasión que no todos la pueden transmitir de la misma manera. Entonces, si vos tenés esa habilidad, esa posibilidad, jugala a tu favor y fíjate cómo hacerlo. Si ahora te pagan por ir a hacer la cobertura deportiva, y bueno, Meto bocadito porque me parece que algo parecido puede llegar a pasar, y esto va para Manuel, con la cobertura de noticias en relación a las luchas sociales o a casos de violencia institucional o a casos de femicidios. O sea, ¿cómo pensás vos que puede, digamos, este abordaje desde la empatía de quien está sufriendo esta situación, cómo transmitirla luego en un texto y cómo manejar, digamos, ese límite? Bueno, yo eso lo aprendí cuando buscaba en mis primeras armas, cuando estaba en la radio, queriendo hacer un periodismo de derechos humanos. Ahí aprendí que, bueno, algo que muchas personas hacen es, la policía asesinó a un flaco, bueno, vamos a hablar con el padre. No, no, lo lamento, pero no. Salvo que vos lo que quieras es buscar una mirada tremendista. ¿Por qué digo esto tan taxativamente? Porque uno en la búsqueda de poder dar un mensaje, muchas veces las pasiones tienen que ver. De hecho, la mayoría de las veces las pasiones tienen mucho que ver con los temas que nosotros abordamos. Entonces, ahí es donde yo aprendí que el familiar de la víctima de violencia institucional o de violencia de género, muchas veces lo que te va a dar es la mirada desde el dolor, es la mirada del doliente, del padeciente, de la persona a la que realmente, muy seguramente le arrebataron lo más valioso que tenía, un hijo, un hermano, una pareja, el amor de su vida. Ese tipo de situaciones, si bien no están exentas esas palabras, las palabras del familiar de víctima, hay que tenerlas. ¿Por qué? Para saber quién fue la víctima, para saber dónde se movía, para saber en qué contexto fue ese fallecimiento, fue ese acto de violencia que terminó con una vida o que generó un abuso. El hecho es volver siempre a cuál es nuestro rol, qué estamos haciendo ahí. ¿Queremos informar, nosotros queremos contar qué es lo que pasó, o queremos generar una ola de indignación tuitera, porque encima de eso las redes han inundado también la forma de hacer periodismo, entonces ya no se busca publicar para informar, sino publicar para indignar. Entonces, yo creo que hacer esa diferenciación es crucial. Nosotros lo que buscamos es informar. ¿Por qué? Porque si realmente a nosotros, periodistas, nos indigna que nos indignan los casos de femicidio, nos indignan los casos de gatillo fácil, nos indignan los casos de desaparición forzada de personas, a nosotros lo que lo tiene que preocupar no es cuál es la mirada de la familia de la víctima, sino la mirada del abogado, la mirada del defensor público, qué es lo que dice el derecho sobre eso, cuál es la estructura jurídica que da lugar a que esas cosas sucedan, o que, llevando a la literalidad la norma, lo que hacen en realidad es defender a la víctima y dar las herramientas para que ese tipo de situaciones no sucedan. O en cuyo caso, agarrar el grabador, ponerte las zapatillas más gastadas que tengas y salir a caminar y decir, bueno, listo, ¿esto por qué sucedió? Eso también es hacer periodismo, es buscar las razones por las cuales ese tipo de
de situaciones, el abuso, la violación, el femicidio, el gatillo fácil. Hay un sinfín. A ver, si las cosas suceden es porque hubo una concatenación de hechos, de situaciones que habilitaron a que esa situación se genere. Por ejemplo, a mí me tocó investigar, de hecho estoy bastante embebido de un caso de violencia institucional, que es el caso de Carlos Bocachi Orellana, un chico que salió a bailar a un boliche que estaba en la ribera del río, funcionaba en la ribera del río, y aparece muerto al día siguiente flotando en el río Paraná. Después de eso te encontrás con que ¿es violencia institucional? Sí. ¿Por qué? Porque el que lo agrede es un policía que estaba haciendo horas extras como seguridad de un boliche. Entonces ahí te tenés que poner a preguntarte, ¿qué hacía ese policía ahí? ¿Por qué el tipo está ahí? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad del boliche que habilitaron a que esta situación se genere? ¿Por qué Otra pregunta, ¿por qué tanto el dueño del boliche, que después podés llegar a descubrir que le está pagando los abogados a los policías, se siente con la impunidad de decir, bueno, yo le pago los bogas y esto se soluciona? ¿Qué es lo que genera esa impunidad? ¿Cuál es el negocio que hay detrás del boliche? Todas esas situaciones resultan a partir de decir, bueno, yo publicando sobre este caso, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Una ola de indignación que esté tan indignada como yo? ¿O realmente terminar con este tipo de situaciones, con este tipo de flagelos? Ya sé que es un poco, vamos a decir, utópico creer que desde el periodismo se puede lograr. Yo particularmente creo que sí. Pero, ¿cómo? Bueno, planteándose en esta situación de bueno, la herramienta que yo tengo para poder generar, no la indignación, sino la información para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a generar, o que se construyan los cambios para que ya no haya más femicidios, o se empiecen a pensar las razones de la violencia de género o de la violencia institucional desde otro marco. Yo lo puedo hacer desde el periodismo. Yo creo que ese tipo de planteos es el más importante a la hora de pensar desde dónde uno escribe, para qué y cuáles son las formas que uno tiene de plantearse frente a este tema. Yo creo que mucho periodismo que se hace sobre los casos de gatillo fácil se hacen desde la mirada de la indignación y no desde la búsqueda de encontrar el origen del problema. La Correpi tiene un registro anual de casos de violencia institucional. Son más de 300 y pico de pibes, que encima en general son pibes, que son asesinados por la policía frecuentemente. Ahí tenés datos y ahí tenés un montón de registros que hacen que uno tenga un poco de información para decir, bueno, atrás de esto, ¿qué hay? Yo creo que nuestro rol debería estar por ahí, camina por ahí. Y las pasiones tienen que ver con esto. O sea, yo hasta ahora acabo de darme cuenta, estoy hablando desde aquel que piensa que al negrito no es que lo mataron porque, uy, algo habrá hecho, y bueno, ¿qué tiene que andar haciendo usando una gorrita? Son miradas. Está el que informa para indignarse y está el que informa para realmente decir, si acá hay un problema y hay que resolverlo. Yo No quizás sé si voy a respondí la disentir. pregunta. Sí, respondiste. Yo quizás disiento con algo respecto de cómo decir o no a buscar a las familias de las víctimas. Me parece que la voz de la familia suma, hay que ver cómo se trata. Si uno pretende buscar el amarillismo, si uno pretende que sean parte de la voz y de la construcción de los hechos. Y en eso está un poco también, creo que la sensibilidad del periodista de cómo abordar y cómo tener esa cierta empatía y ese tratamiento y ese cuidado de no volver a revictimizar a las personas, ¿no? Pero creo que igual me parece que la voz de las familias de las víctimas es importante que esté en las noticias y en las coberturas periodísticas, justamente por eso, porque muchas veces la voz que se queda instalada es otra.
¿no? O son otras las versiones, y que en ese caso está bueno y puede sumar esa perspectiva, siempre teniendo el cuidado de cómo tratar para no volver a revictimizar, ¿no? A las familias, o ponerlas en una situación en la que tengan que volver a revivir hechos, como, no sé, un caso de gatillo fácil, bueno, la podés reconstruir de otra manera, no hace falta preguntarle qué pasó, ¿no? Sino como abordarlo desde otro lugar, y por ahí desde la construcción de la memoria de las personas que han sido fallecidas, y reconstruir un poco más el perfil de sus historias, que no queden invisibilizadas en un número más. O sea, en eso creo que es lo que por ahí siento. Bueno, son otras miradas, otros abordajes de la información y de los casos de derechos humanos. No, por supuesto. Y esto que dice Lucrecia me parece que es fundamental. Claramente me expresé mal. Yo lo que quise decir es que no hay que apartar la mirada de la familia, sino que yo particularmente creo que la forma de abordar este tipo de casos es desde, no desde la mirada del dolor de la familia. Sí me parece que es muy importante tener en cuenta la mirada de ellos para hacer una reconstrucción de lo que se llama la memoria viva. ¿Quién era esa persona? ¿Qué es lo que hacía? Para que no termine en uno de estos discursos negacionistas insisto, del algo habrá hecho, o para qué estaba ahí, o seguramente la policía lo enganchó porque el loco estaba rateando, en algo andaba, claro. Sí, bueno, un caso muy claro de eso. Sí. Un caso muy claro de eso fue el caso Chocobar, digamos, ¿no? En donde se puso, no solo se revictimizó, sino que se estigmatizó y se condenó mediáticamente la vida o el estilo de vida que tenía no solo el pibe asesinado por Chocobar, sino también su familia y su madre en particular, ¿no? Creo que ese es uno de los casos más emblemáticos en donde podemos pensar en, bueno, cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación a la hora de estigmatizar y de tener un pésimo abordaje sobre un tema de violencia institucional, y cómo desde otros tipos de medios que no son los hegemónicos comerciales que buscan el amarillismo y que tienen una ideología marcada, se puede también contar otras historias y la venden. Es decir, bueno, por más de que estuviera en la que estuviera, no hace falta matarlo de un tiro por la espalda, ¿no? Vivimos en una sociedad con derechos, no existe la pena de muerte en nuestro país, bueno, como determinadas cosas que sí son importantes de poder contarlas, y en donde las familias muchas veces cobran también un rol importante a la hora de dar vuelta a esos discursos que se instalan, en donde, bueno, termina preponderando el punitivismo y discursos más tendientes al odio que al repensar o problematizar los casos de violencia institucional o de femicidios. Está bueno también un poco el debate entre colegas. No, pero es más, te escucho y estoy de acuerdo. Sí, yo también. Que iba a decir que volvemos como al comienzo, ¿no? Que la mirada, desde dónde me voy a plantar, como lo dijo Manuel desde un comienzo, lo dijo Noelia también, desde qué lugar me planto yo, qué quiero contar y cómo lo quiero contar, ¿no? Y repito, ¿no? Que tiene que ver con la ética personal, hasta dónde, ¿no? Me meto, porque a veces el medio te lleva, entiendo que hay muchos que bueno, te lleva a eso, entras o no, ¿no? Esto de, como decís vos, busco el odio, busco salirse del sentido común, sobre todo. El periodista creo que lo que tiene que hacer es esto, tener una mirada de esto cuando uno se pone a investigar, ¿no? De ver todo, de tener mucha información y salirse, sobre todo, del sentido común, me parece que es lo más profesional que uno puede llegar a hacer, ¿no? No repetir eso que se escucha, ¿no? Que lo dicen todos, esto que decías vos, esta mirada estereotipada, que va, ¿no? ¿Cómo se llama? Que discrimina, salirse de eso me parece que está bueno. Patri, Martín Rodríguez, tenías una pregunta. Sí. Sí, pregunto, sí, pues me tengo que ir, quedé para lo último, pero digo, bueno, igual ya... No te quedes con las ganas. Sí, digo, me quedo... No te quedes con las ganas, dale. Bueno, yo tengo dos preguntas que me han hecho ruido durante toda la entrevista. Salió al principio el
la demonización, si se quiere, se habla de un periodismo militante de manera despectiva. ¿Existe, así como antagonismo, para vos un periodismo independiente? Esa es una pregunta. ¿Es posible hacer un periodismo independiente? Yo tengo mi opinión al respecto, me gustaría escuchar la tuya. Y la otra pregunta, que también me hace mucho ruido, nos hablan en todas las carreras de periodismo, ¿no? No solamente en la nuestra, la importancia de las fuentes a la hora de informar y demás. ¿Por qué se usa tanto el potencial? Cuando, bueno, sabemos que el potencial es habría, sería, dijeron, o sea, esta cosa de duda. Entonces, si es tan importante la fuente, si a la hora de escribir una nota, ¿qué pasa en las editoriales que se ve mucho el uso del potencial? A mí me hace mucho ruido. Esas dos preguntas tengo. ¿Todas para mí? ¿Sí? Qué generosa. Bueno, a ver. Existe un periodismo independiente. ¿Existe? Yo creo que el periodismo independiente es aquel que se hace en medios que respetan lo más básico del periodismo, que es hablar desde la verdad. Hoy te puedo dar un caso extremo, absolutamente brutal, de periodismo independiente. El diario El Ciudadano, donde trabajo yo, y Tiempo Argentino, que funciona allá en Buenos Aires. Son diarios que están gestionados por sus propios trabajadores. Mirá si no será independiente. Que no tienen los intereses de un empresario que dice, uy, ¿quién me está pagando la pauta? Tal gente, listo, bárbaro, adentro. ¿Cuáles son los intereses de esta persona que me está pagando? Que no se hable de tal cosa, listo, no se habla de tal cosa. Tenés, por ejemplo, un spot de tractores agrícolas en A24. Estoy diciendo por decir, ¿eh? O de cable varilla roscada, diámetro del 0,11, que solamente usan los industriales de gran porte, lo cual quiere decir que no te lo está vendiendo a vos que lo estás mirando en tu casa, se lo está vendiendo a otra persona que tiene una actividad bien específica con una billetera un poco más engrosada que vos y yo, que yo calculo que los dos estamos en situaciones similares de trabajo, es que somos trabajadores. Ya cuando el interés o la línea editorial o el límite de lo que uno puede decir, publicar, los temas a los que uno puede referirse, están signados por los intereses económicos y políticos también, obviamente, pero Claro. sobre todo económicos de una empresa de medios, porque no nos olvidemos que nosotros en general vamos a estar trabajando para empresas de medios. Los medios son eso, son empresas, tienen intereses. Ahí ya se termina la independencia del periodismo, cuando es el que marca la pauta, el que dice, bueno, de esto se habla y de esto no, o quiero que hables específicamente de esto con este enfoque. Ya el periodismo de alguna manera deja de ser independiente. Claro. Ahora, el periodismo independiente es aquel que habla desde los hechos, y por supuesto después tendrá una línea editorial, porque aquel que no lo tiene, no sé qué corno será, pero no Claro, yo por eso me hago la pregunta, no solamente desde el patrón, ¿no? Independiente desde el patrón, el que te paga el sueldo, sino desde tu ideología. Bueno, ¿puedo a meter la un hora bocadito? a la hora de decir independiente. ¿Independiente de qué? No solamente de lo económico. Por eso digo, ¿es posible un periodismo Meto un bocadito. total? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no es posible hacer un periodismo independiente porque no podemos ser imparciales respecto de lo que pensamos, de dónde venimos, de cuáles son nuestros bagajes culturales, cuál es nuestro lineamiento político. O sea, ni los medios ni los periodistas podemos aislarnos o ser 100% independientes. A mí la discusión de lo independiente me parece que quedó
de algún modo resuelta cuando fue la discusión de la ley de medios allá lejos por el 2011, en donde justamente las corporaciones de medios planteaban esta cuestión de nosotros somos independientes, poniendo quizás a los medios oficialistas o con una línea mucho más abiertamente kirchnerista, o incluso los medios comunitarios, alternativos y populares que planteaban la discusión no solo de la distribución del 33% del espectro radioeléctrico, sino también una discusión en la pluralidad de las voces, en donde ahí me parece que la independencia no es posible. Por eso, para mí, la discusión del independiente quedó saldada allá lejos por el 2011, por un lado, y por el otro, para mí, más que una discusión sobre la independencia, es una discusión sobre la parcialidad o imparcialidad, y en relación a la objetividad con la rigurosidad de la información que estamos haciendo. Es imposible poder abstraernos del lugar desde nuestras concepciones políticas y culturales, pero sí es posible desde ese lugar igual hacer un periodismo riguroso, que esa me parece que es la discusión central que estamos teniendo hoy, ¿no? Que tiene que ver con las fuentes, con los datos, con chequear la información que tenemos, que tiene que ver con tratar seriamente la información que estamos dando para que eso genere, como Manuel mencionaste en algún momento, genere debates sociales, ¿no? Que genere debates sociales informados, que no es lo mismo para mí el hecho de decir, bueno, que es posible, no sé, para mí es mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. Para mí no es posible pensar en independencia, sí es posible pensar en rigurosidad. Creo que es como la diferencia que aportaría yo desde mi punto de vista al debate. Hay que abogar por un periodismo mucho más riguroso y que investigue y que proponga fuentes y que proponga distintos puntos de vista sin desconocer la línea política, editorial y cultural que uno tiene, que eso sí es para mí inevitable la parcialidad. Es inevitable es inevitable la parcialidad. Sí, está bien. Sí. Me parece que es importante para un periodista decir desde qué lugar habla, tener esa, si se quiere, no sé cómo decir, decirlo desde la verdad, porque por ahí se dicen soy independiente, y no soy independiente. Es mucho más confiable también, yo creo. Exacto, yo creo que hay que ser desde un lado genuino. Estos son los datos, estas son mis fuentes, yo pienso pero bueno, pero ser genuino y no decir yo soy independiente cuando en realidad no lo sos. Por ahí sí, como dice Manuel, desde lo económico, desde quién te paga el sueldo, pero también creo que un buen periodista tiene que blanquear frente a sus oyentes, a sus lectores o lo que sea, desde qué lugar habla, como se presentó Manuel al principio. Yo soy esto, yo defiendo los derechos humanos, yo trabajo en una cooperativa, yo tengo esta ideología. Entonces, ahí estás genuinamente mostrando lo que sos y cómo pensás. Ahora cuando decís, a mí cuando me vienen con independiente y me hace ruido, ya te estás atajando, para mí. Es una opinión. Y bueno, gracias, Manuel. Y la otra pregunta, ¿qué pensás vos respecto del uso desmedido del potencial? Porque Perdón, abro el juego también a Noelia para que opine respecto de esto, no solo de lo del periodismo independiente, sino también y en relación a lo potencial, que se usa muchísimo también en el periodismo deportivo. Así que abro también el juego a que conteste Noé, que me parece que más allá de que se especialice en deportes, también es periodista y estas cosas también tendrá una opinión al respecto. Sí, con el tema del potencial yo creo que lo mismo, ¿no? Esto de la verdad, ¿cuál es la verdad? Nunca vamos a tener una verdad, sino que podemos tener lo más acercado, la mayor cantidad de testimonios posible o lo más riguroso posible sobre cierto análisis, cierta noticia o lo que querramos comunicar. Creo que el uso del potencial es una manera, no sé si desligarnos, pero a lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos las fuentes y nosotros somos quienes elegimos tomar estas fuentes. A veces nosotros no somos, son los medios o quienes están más arriba que nosotros que nos dicen, bueno, vas a utilizar esto. Entonces, es la palabra de ellos. Y no siempre se puede utilizar, no se pueden mencionar las fuentes, ¿no? A veces
tenemos mucha info off the record, que podemos hacer uso de esa información, pero no podemos mencionar. Entonces, el uso del potencial también es, muchas veces, bueno, estamos comunicando esto, pero nosotros no tenemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe. No, relativas, siempre son relativas. Exacto, entonces desde nuestra posición muchas veces se puede llegar a utilizar el potencial para intentar marcar esa distancia, ¿no? También depende mucho del manual de estilo de cada medio, que te puede llegar a decir, bueno, en los editoriales se utiliza el potencial, no. Me parece fundamental en esto, en el caso de las coberturas que son de violencia de género, muchas veces se elige darle la voz a la víctima o darle la creencia, ¿no? El creer lo que se está comentando, lo que se está comunicando, lo que se está denunciando. Me parece que muchos medios hoy en día están utilizando, no están esta presunción de culpabilidad, sino que ya se está dando la palabra y la creencia a la víctima. Eso es algo que cambió, creo, con los años, que antes sí se ponía el potencial y ahora podemos ver en diferentes coberturas que se le da la voz, se le cree a la víctima y después vemos cómo cubrimos. Eso también se está cambiando mucho, que es bueno de observarlo, que había pasado con el caso de la múltiple violación, que no se hablaba de los potenciales violadores, no, directamente se decían 7 jóvenes violaron a una víctima, fue la víctima de una violación, y no se habló de potencial. Creo que ninguno de los medios habló de potencial. Entonces eso fue un cambio que me parece que está bueno observarlo y también ver en cuáles noticias sí, en cuáles no, cuáles fuentes sí, cuáles no. Es un cambio bueno, me parece, porque no se pone en duda la palabra de la víctima, y eso está muy piola. Pero el tema del potencial yo creo que va un poco esto, ¿no? Como desligarnos o ponernos en, bueno, nosotros estamos comunicando, pero estamos contando un hecho. Nosotros somos el medio para contar el hecho que sucede. Entonces muchas veces uno tiene que utilizar ese potencial, me parece. Bueno, gracias. Bien, pensé que ibas a comentar, Manuel. Si ibas a decir algo. En política, Respecto al cuando potencial, Manuel, ¿qué opinas? No, te soy sincero, me parece que lo que acaba de decir Noelia se traslada perfectamente a lo que es el periodismo político y de sociedad, que es al que yo me dedico, fundamentalmente porque, a ver, es según cuál es el tratamiento que uno le quiera dar al caso. Yo particularmente elijo no usar los potenciales, salvo que sea estrictamente necesario, en términos de decir, bueno, hay una presunción de inocencia o de respetar la palabra de la víctima. Entonces usarlo para justamente no ser tan taxativo, porque tal vez hasta incluso uno termina haciendo una acusación que no es, o termina tal vez hasta no respetando cómo se fueron dando los hechos. Yo creo que lo que dice Noelia es tal cual. Hay ahora un uso de los potenciales para el abordaje de los casos judiciales que es muy interesante, porque se le está dando voz a la víctima y ya no se la toma como una persona, como un chivo expiatorio, o tal vez hasta como un desequilibrado que está levantando el dedo haciendo acusaciones a diestra y siniestra que no tienen nada que ver. Y al final se termina protegiendo a un personaje por ser, no sé, de un determinado origen social, Claro, o porque cumple determinado rol de poder. Yo creo que ese cambio se está dando, que es muy piola, porque, insisto, como bien dicen ellos, se le está dando voz a las víctimas, y lo cual hace a un tratamiento informativo y por lo cual un tratamiento social muy distinto de estos casos. En otro momento tal vez hasta incluso, ya sea con el caso de la violación en manada, en grupo, o en un caso de violencia institucional, se tomaba como cierta la palabra de la autoridad que había labrado el parte, y ya está, se terminó. Esa fue
la versión oficial y se deja de hablar con las víctimas, con los familiares, con los abogados, con los organismos. Se termina teniendo una sola voz y termina hasta incluso siendo siendo la voz de la estructura de poder y no de las personas que un poco abordamos esa estructura y somos también víctimas, ¿no? de ese mecanismo que muchas veces se termina llevando puestas un montón de vidas, de manera silenciosa o de manera violenta. Sí, bueno, está bueno eso que el cambio que hubo en los últimos años con respecto a lo que tiene que ver con un periodismo con perspectiva de género, me parece. Creo, yo por lo menos le doy ese título. Que cambió mucho para bien y que estamos en proceso todavía, ¿no? Pero me parece que el camino es ese, no podemos hoy hacer... Es un gran avance, hoy no podemos, me parece, hacer periodismo sin tener esa mirada. Y el cuidado con el lenguaje, ¿no? El cuidado como, cuando hablan de la responsabilidad, ¿no? Como decía Noelia, ¿no? El lenguaje fundamental, bueno, es la herramienta, ¿no? Nuestra herramienta. Para ir cerrando, está Félix y Pablo, ¿sí? ¿Pregunta? Muchas gracias. No, a vos, Patricia. Abrí el micrófono, Félix. Ahí está, me parece, sí. Ahora. Pensaba, como bien decía Lucrecia, es real que es una discusión, no sé si saldada, pero que ya hace un tiempo se ha dejado atrás, el tema de la imparcialidad. Es real, es concreto esto, sobre todo en el momento que vos dijiste. Pero pensaba si a veces también los que estamos en medio, o los que consumimos, que estamos, no sé si en el rubro, en el ambiente, para nosotros capaz que está clara, pero no puedo dejar de pensar que hay toda una gran porción de público, consumidores de medios, que para ellos el concepto de la imparcialidad en el periodismo es como hasta un mega valor, una mega cualidad, y que todavía sigue fuerte como algo loable. A ver, como si capaz a la par de verdad, a la par de justicia, a la par de honestidad, el concepto imparcialidad en el periodismo, ¿no? Y bueno, como bien dijeron varios acá, estamos hablando que es honesto plantarse y decirle al público desde dónde uno piensa, opina, filma, de dónde saca fotos, de dónde habla, entrevista, todo eso, ¿no? Yo por lo menos creo en que, como muchas veces, incluso más fuerte, por ejemplo, que en el arte puede llegar a ser discutible o no muchas veces. Creo que en periodismo está bueno no plantarse como alguien imparcial, para nada. Eso pensaba. Bien, Félix, gracias. Seguía Pablo, ¿puede ser? Nosotros ya, periodismo deportivo, vamos a ir cerrando, ya van 2 horitas, creo que ya estamos. ¿Alguna pregunta más? Y nos retiramos. Vos, Lucrecia, ustedes siguen un ratito más, ¿no? Si se quedan 5 minutos más, hasta las 10, Ok. mi grupete, Bien. cerramos ¿Una preguntita más? Dale. Sí, me pregunta para Manuel. Es por todo lo que dijiste, Manuel, con respecto a ser periodista en el ámbito político, y también ahora calza justo con el tema de la imparcialidad del periodista, que vos tenés una cita, digamos una máxima, porque te estudié en Facebook, tuve que hacer un sondeo, que dice: todo el mundo miente y el que no es un hipócrita. ¿Puede ser más o menos calce con todo esto? Yo puse eso en Facebook. Mira qué piola. ¿Está chequeado? Tuve que buscar. No, yo puedo haber puesto muchas cosas en Facebook, hace rato que no lo uso, pero... Claro, ¿en qué año fue? Claro. Igual, hay que ver por qué lo puse en aquel momento.
Muy seguramente no estaba haciendo periodismo, pero bueno. A ver. Todo el mundo miente y el que no es un hipócrita. Estoy de acuerdo. Ah, ya, sí, es una frase de Doctor House. Sí, ya recuerdo por qué lo había puesto. A ver. Puesto en juego esa frase dentro de lo que es nuestra tarea, yo creo que tiene que ver, que lo podríamos interpretar con esta cuestión de que la realidad, yo cuando estaba en la escuela de periodismo, a mí me enseñaron que la realidad es un prisma que tiene muchas caras. Entonces, si yo agarro este vaso y vas a ver que dice Cosquín Rock 20, ¿no? Que son de los 20 años del Cosquín Rock. Entonces yo lo miro desde acá y yo te voy a decir, no dice eso. Acá yo lo veo y te digo, es un vaso rosa que dice Cosquín Rock 20 años. Y vos me vas a decir, no, pero es un vaso con... Tiene que ver con la multiplicidad de visiones que existe sobre el mismo hecho. Ahora, cuando vos te pones a analizar una situación, yo elijo primero hacerlo desde los datos fácticos, a través de ¿hay un informe? Sí, bueno, listo, ¿qué dice el informe? Tal cosa, tantos datos. Está medido, está pesado, está chequeado, cuántas personas están embebidas ahí, cuáles son los intereses que atraviesan esa situación, etcétera. Estoy divagando con una frase de Doctor House que debo haber publicado cuando miraba la serie y era adolescente, pero está bueno para poder estudiar esto, ¿no? Porque el hecho de poder hacer periodismo implica también un poco meterse, investigar y atrás de eso también está la cuestión de decir, bueno, ¿quién miente acá? O más que quién miente, cambiar la palabra mentira por cuáles son los intereses de la persona a la cual tengo enfrente, por dónde atraviesa su voluntad, cuál es el hilo de poder que de alguna manera teje el hecho de que esto que yo estoy estudiando, que yo estoy tratando de abordar, me coloque enfrente de determinados personajes o determinados sitios. No es lo mismo, por ejemplo, hablar sobre la cuestión de, pongamos las retenciones en el campo, ¿no? Si vos querés hablar sobre las retenciones en el campo, vos vas a decir, todo el mundo miente y el que no es un hipócrita. Ajá, bien, ¿quién miente? ¿El tipo de la bolsa de comercio que te dice que hay una presión impositiva que no los deja cosechar y que no los deja poder trabajar de manera libre? ¿O el pequeño o mediano productor que te dice que en realidad la presión impositiva no es un problema, sino que el verdadero problema es la estructura bicambiaria que hace que sea más pesado para ellos poder cosechar porque no tienen la misma espalda para afrontar los gastos en dólares que si lo tiene un latifundista, que terminan siendo los que verdaderamente representan la mesa de enlace, o los tractores que estuvieron inundando que estuvieron ocupando la 9 de julio el sábado pasado. Y es más, yo creo que el estudio de esos intereses y ver por dónde abunda la línea de poder también es una pregunta muy íntima de cada uno, si estoy de acuerdo con eso, si creo que hay algo mal, y si no, quiero responder esto de la manera más honesta para con vos, y a su vez no decir, mira, si vos estás a favor de que está mal cobrarle mayores retenciones a un tipo que tuvo un 192% de ganancia en los últimos 3 años, capaz que para vos está mal, y para mí está bien, y sin embargo esa diferencia o ese conflicto de intereses, al fin y al cabo no está mal. A lo sumo, vos desde tu lugar como periodista lo que podés hacer es, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y fijarte cómo lo exponés. Espero haber respondido tu pregunta. Perdón, tengo 25 años, no sé si es algo que dije o no dije, y muy probablemente esa frase que vos encontraste haya sido publicada cuando todavía no me dedicaba al oficio. Te ayudo para que la cambies, te hice acordar por lo menos. Nah, lo que se publica, ya está.